Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Aire Psicología para dar un consejo como veces anteriores y hoy en concreto vamos a hablar de un trastorno que afecta cada vez a más población, que es la depresión. La depresión consiste en un trastorno del estado de ánimo y afecta a 5 niveles. Por un lado tenemos los síntomas anímicos, que van a ser tristeza, abatimiento, irritabilidad, nerviosismo, ¿vale? Por otro lado tenemos los síntomas motivacionales, que van a ser, por ejemplo, anedonia, falta de ganas de hacer las cosas. Por otro lado tenemos los síntomas motivacionales, que son la apatía, la indiferencia y la anedonia. La anedonia es una incapacidad para sentir placer por cosas que antes hacía y me gustaban, ¿vale? Por otro lado también tenemos los síntomas cognitivos. A nivel cognitivo vamos a tener, por un lado, que podemos tener pérdida de memoria, dificultades atencionales, podemos tener una baja de la autoestima, infravaloración, una valoración negativa de uno mismo, del entorno y del futuro, y pueden haber también pensamientos suicidas, ¿vale? No quiere decir que se den todos los casos en los que hay depresión, pero sí es verdad que en algunos casos sí que hay pensamientos, ideas, ¿vale? Esto sería una cosa que habría que valorarlo hasta qué punto ese tipo de pensamientos pues pueden estar enfocados a estar dirigidos a algo o no, ¿vale? Y por otro lado tenemos los síntomas físicos. Entre los síntomas físicos que vamos a tener va a ser sensación de cansancio, fatiga, agotamiento, pérdida de apetito, pérdida de interés y de deseo sexual, alteraciones del sueño también son comunes, ¿vale? En caso de depresión, y podemos tener tanto un retardo psicomotor como mucha agitación. Y por último, los últimos síntomas que tenemos son los interpersonales. Los síntomas interpersonales van a ser una falta de interés por relacionarme con los demás o falta de interés en sí por las demás personas, y también pueden conllevar lo que es el aislamiento, que la persona que está deprimida cada vez tienda más a aislarse y a relacionarse menos con las demás personas. Tenemos dos tipos de pensamientos, ¿vale?, que nos afectan y que están presentes en las personas que tienen depresión, ¿vale? No quiere decir que todos los pensamientos de los que vamos a hablar estén presentes en todas las personas depresivas, pero sí son los pensamientos más comunes que suelen dar. Por un lado tenemos lo que son las ideas principales, las ideas irracionales, que serían la necesidad de aprobación, el perfeccionismo, el que todo tenga que ser todo de una determinada manera, el catastrofismo, el pensar que cuando las cosas no salen como uno tenía previsto, como uno quiere, eso se ve como una catástrofe, el pensar también que nuestra vida actual está siempre determinada por el pasado, que la felicidad por el ocio no definido. Esos son lo que diríamos las ideas irracionales de Albert Ellis, que afectan a las personas que tienen depresión. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son unos tipos de pensamientos que son más concretos que las ideas irracionales, y esa forma de pensar, digamos, que nos afectan a que terminemos viendo la vida de una manera más negativa. Por un lado tendríamos la abstracción selectiva. Este tipo de pensamiento consiste en que yo, de una serie de cosas que me pasan, me quedo con una en concreto, ¿vale? Y me quedo, por ejemplo, con una en concreto que es la negativa. Imaginaros que me voy un fin de semana de vacaciones a Madrid y me lo paso muy bien, veo el Palacio Real, voy al zoológico, visito el Museo del Prado, disfruto mucho el fin de semana, pero el último día pues me pongo malo con una gripe, ¿vale? Y tengo mucha fiebre. Y cuando yo vuelvo del viaje, pues me encuentro con un familiar y me pregunta: oye, ¿cómo te ha ido el viaje? Y yo le cuento: pues he tenido una gripe, he estado fatal, lo he pasado súper mal. Eso sería, por ejemplo, un tipo de idea de abstracción selectiva, ¿vale? Una distorsión de abstracción selectiva. Por otro lado tenemos el pensamiento dicotómico, tipo todo o nada, ¿vale? Hay muchos tipos de distorsiones cognitivas y todas ellas lo que nos hacen es tener un pensamiento muy rígido que nos afecta, digamos, a nuestra forma de ver la vida.
Por último, os quiero explicar lo que es el modelo conductual, ¿vale? O el circuito de la depresión, que nos explicaría, me gusta mucho en terapia utilizarlo con los pacientes para explicarles en qué consiste. Por un lado, para tener este circuito de la depresión tenemos una pérdida de reforzadores, ¿vale? Empiezo a perder cosas que antes eran reforzadores y que me agradaban y me generaban sentimientos de felicidad, empiezo a perderlo. Imaginaros, me gusta mucho la playa, hacer el deporte, y ahora de repente hay una época en que empiezo a dejar de hacer deporte o de ir a la playa. Esta pérdida de reforzadores empieza a provocarme un dolor emocional, que pueden ser pensamientos negativos o sensaciones y emociones negativas, ¿vale? De un paso se pasa al otro. Este tipo de pensamientos y sensaciones negativas me van llevando a la inercia. Cada vez voy dejando de hacer más actividades, tanto voluntarias, ¿vale? Actividades que yo quiera hacer, como por ejemplo ir al cine, como obligatorias. Por ejemplo, ya puede ser en plan, pues una actividad obligatoria que yo tenga que hacer, por ejemplo, todos los días tengo que hacer mi cama, pues ya empiezo a dejar de hacer la cama. Pero también, en casos más extremos, puedo dejar incluso ya, dejo de arreglarme, dejo de ducharme, no tengo esa, digamos, esa motivación, y cada vez voy descuidando más estas cosas. Si yo empiezo en este modelo de inercia, cada vez tengo menos reforzadores, entonces esto se vuelve como un círculo vicioso. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues si conozco el modelo, pues una vez que yo veo que estoy perdiendo reforzadores, recuperarlos, ya sean con los anteriores o con reforzadores nuevos. Que veo que me encuentro en una situación en la que me encuentro en un estado de ánimo muy bajo, tengo una depresión o creo que pueda tenerlo, y veo que no puedo solucionarlo por mí mismo porque ya es una cosa que está derivando en mucho tiempo, pues la recomendación siempre es pedir ayuda profesional. Y con esto pues espero haberos ayudado un poquito y que conozcáis un poquito más del tema de la depresión.